El siguiente podcast no es apto para toda la familia y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos a Podcast Story, la historia como nunca te la habían contado. Esta semana estamos con el siempre bienaventurado, bienaventurado que llora, regresado de las tierras de México, Darwin, Oaxaca. ¿Para qué me regresé? Sí, allá estabas viviendo el sueño. Totalmente, sí. Muchas gracias a toda la gente de México que de show en show me apoyó, muchos comediantes, Roberto y Yanni Pex pero Pablo Ranero, que es de Guatemala, de acá, pero está bien allá, pues me ayudaron muchísimo, me dieron muchos espacios y les agradezco mucho. Ok, sigan a Darwin como Darwin de Queso. Ya casi llegamos a los ¿cuántos? 1,700 seguidores. Ya casi. Ya nos faltan 5. No, ahora 6 porque alguien me dejó de seguir. Ah, qué hijos de perra. en el Instagram de Podcast Story también nos dejaron, uno nos dejó de seguir. Así bien obsesionado. Tenemos hoy, ya escucharon los que están en Spotify, tenemos La risa de una mujer, ¿verdad? Y estamos con Isabel Montenegro. Bravo, bienvenida. La tenemos aquí por el mes de la mujer. Y aunque el tema no es de la mujer, pero te tenemos aquí. Y yo soy Spambles. Si no fuera por eso, no me tendrían. Exacto. Inclusión forzada le llaman. Ni tu mamá te hubiera tenido tampoco. No, tampoco. Ok, fechas. Voy a hacer mi show próximamente el 15 de marzo, sábado 15 de marzo voy a hacer mi show aquí en La Resultada. Ok. ¿Tenemos fechas, Isa? Sí, tenemos el 5 de marzo, no sé cuánto va a salir después. Va a salir después, entonces ya tuve un show, estuvo buenísimo. Recomendado para el siguiente. No se pierdan el viernes y sábado. No se pierdan el del viernes y sábado. Tengo también, sí, de hecho, o sea, va a haber un festival para mujeres, se lo recomiendo. Buenísima comedia hecha por mujeres. Y voy a tener show otra fecha. No me acuerdo cuándo. 25 creo. Yo te digo. Marzo. De marzo. Ok. Yo te digo, puede ser. ¿En dónde? 22. ¿sabes? ¿Aquí en La Resortera? Sí, aquí en La Resortera. El 21, ¿no es? 21. Ahí está. 21 de marzo en La Resortera. Y yo tengo el 20 de marzo en La Resortera. Ok, vamos a empezar con la historia de esta semana. La dinámica es que solo yo sé la historia que vamos a contar hoy. Okay. Y ustedes tienen que ir adivinando en el camino quién es. Y si llega un momento de la historia, pues va a tener que decir quién es. Porque si no, vamos a pasar toda la historia sin decir quién es. Okay. Hoy vamos a hablar de uno de los presidentes de Guatemala. Órale. Ok. Que más tienen monumentos, calles y otras cosas en su honor. Ya sé. Justo Rufino Barrios. Yo pensé No puede ser, no haya terminado ni siquiera. Yo lo quedo con el resto del guión. Mira, yo sé que no vas a saber porque no lo dije, pero cuando dijiste un presidente de Guatemala, yo justo Rufino Barrios. Sí, tiene un billete. O sea, Tiene un billete, la Torre del Reformador, la Avenida Reforma. Tiene, pues, el man está cabalgando un caballo en la Avenida Reforma. Sí. También está el municipio de La Reforma en San Marcos. Pues esa no fue que le quitaron la cabeza. No, bueno, según la historia que investigué. No, que le quitaron la cabeza de la estatua, no era eso. Yo creo que ese es José María Reina Barrios. Es cierto, tenés que razón. es sobrino de este. Sí, pues. Ajá. Ok, ya se acabó el episodio. Ya todo el guión lo tengo. Gracias No, por sí. Era incógnito y ahora no. Ok, un presidente que, según el lado de la historia de quien escribe, es héroe, o del otro lado puede ser un villano. Ok. Gobernó entre 1873 y 1885. Fue un destacado militar y político de Guatemala. Su gobierno se centró en unas reformas liberales que ayudaron mucho a cambiar la política, la educación y la economía de Guatemala. Ok. Qué raro juntar ejército con liberal, pero Es que lo que pasa es que en ese momento los liberales y los conservacionistas no eran porque fueran liberales como ahora, sino porque eran los que querían la independencia o los que querían seguir a la corona española. Liberal en el sentido de liberar. Esa era los conservadores eran los que querían seguir con la corona española y los liberales eran los que querían hacer la independencia. Ok. Fue un ferviente defensor de la unificación centroamericana, llevando esto al plano político y cuando no lo logró, al plano militar, queriendo lograr por la fuerza esta tan ansiada Unión Centroamericana.
Esto fue lo que pasó. El chavo intentó hacerlo políticamente y cuando no lo logró, empezó dando palo por medio del Cuando no Salvador. lo logró, se recordó que, ay, pues yo tengo una escopeta. Yo soy militar y esto es lo que sé hacer. Yo hablando. Aplicó la crianza positiva. ¿Quieres por las buenas o por las malas? Ajá, sí. Eso exactamente fue lo que Todo hizo. el tiempo tuve esta escopeta. Uy. Ok. Nació en 1835 en San Lorenzo, San Marcos. Este lugar había pertenecido en 1838 al ya extinto Estado de los Altos. En 1862 se graduó de abogado, estudiado aquí en la ciudad capital. En 1867 participó de la revolución por medio de involucrarse en la política en movimientos liberales contra el gobierno conservador del presidente en ese entonces, Vicente Serna. Yo pensé que era familiar de aquel Eric Serna, fíjate. Ahora lo Que dudo. conozco Ajá. un Serna. Ajá. Como militar demostró habilidades en el ejército liberal, llegando a ser general en 1871 junto a otros militares y disidentes que proponían este plan para la patria, la cual constaba de quitar al gobierno actual e instaurar uno nuevo que fuera liberal. O sea, habían venido muchos gobiernos conservacionistas y él con otros chavos dijo, bueno, ya se acabó el rollo de lo conservacionista y ahora tenemos que poner un liberal. Y gracias a él fue que se logró esto, poniendo al primer presidente liberal, que en ese entonces era Miguel García Granados, el que sale en el billete de a 10. Sí, claro. Tenemos muchos presidentes en esta historia que salen en billetes. Hay mucho billete en el... No tanto. De 5 y de 10, ¿no? Poco después lo consiguen poniendo de esta forma al general Miguel García Granados, quien aparece en el billete de 10, como lo acabo de decir, y quedó como presidente de Guatemala. Y del que estamos hablando ahora, de Justo Rufino Barrios, queda como general del ejército. Mientras Miguel García Granados era presidente, fue visto como una persona débil por su mismo partido liberal, poniéndole así a que convoque a elecciones nuevas y que entonces estas elecciones pusieran a Justo Rufino Barrios como presidente, tipo lo que pasó con... ¿Cómo se llama este que mataron en el Palacio? El que hablamos. Ajá. Se me olvidó el Pero nombre. si ustedes lo saben, pónganlo en los comentarios. ¿Rafael Carrera? No. No, ese era otro idiota. Era Caradiacha, me acuerdo que era. Ajá. Carlos Castillo Armas. Castillo Armas, sí. Entonces, estos chavos hacen lo mismo. Ven que Miguel García Granados es como muy débil para gobernar el país de la forma en que ellos quieren. Y dicen, bueno, ¿sabes qué? Convoca elecciones y en las elecciones vamos a poner a Justo Rufino Barrios porque nosotros creemos que él es el indicado para gobernar el país. Y es de esa forma en que él llega a ser presidente de Guatemala. O sea, que él llegó con unas elecciones Claro. después de quitar al presidente que él ayudó a poner. Así fue como en 1873, después de estas elecciones convocadas, el presidente de la nación fue Justo Rufino Barrios. Barrios gobernó con mano firme, fomentando nuevas leyes basadas en su gobierno liberal y por esto lo llamaron el reformador, porque él cambió muchas de las leyes conservacionistas que habían y ahora puso nuevas leyes. Por ejemplo, subyugó a la aristocracia local para quitarle las tierras y repartirlas dentro de otras personas. Esto le hubiera encantado a Andrés Estrés. Educación gratuita. Expulsó a los jesuitas y confiscó todos los bienes de la Iglesia Católica y los pasó al Estado. A la Landívar no le gustó eso. A la Landívar no le gustó eso. ni al Papa. Estableció el matrimonio y el divorcio civil, así como el registro civil de las personas. Órale. Gracias a él es que ahora tenemos un registro civil de las personas y nos podemos casar y divorciar. Pero no entre primos. No entre primos. Lástima. Zacapa se salió del grupo. Promovió el cultivo de café y comercio exterior. En este mismo aquí, Ana Café se unió al grupo. Y ahí va la castrota. Bienvenida, Ana Café. Y un corazoncito. Sí. Estableció una nueva constitución que ponía un solo gobierno liberal y centralista. Estas fueron las reformas que él hizo versus el gobierno conservacionista que venía. Ahora, gracias a que en 1871 la victoria liberal se dio, se cree que también ganó Guatemala y se convirtió en una finca y el racismo se convirtió en ley. Sí, claro. O sea, todo lo que dije aquí atrás suena muy bonito. Sí, pues. Depende de qué lado de la historia lo estás contando. ¿Pero por qué? Las medidas que instauró su gobierno favorecen a que ahora seamos un país donde la mayoría de la población es pobre.
que nuestro sistema económico sea un sistema económico fracasado y que el racismo se haya establecido como ley en Guatemala. Desde que fue presidente facilitó hasta 1944 que Guatemala tuviera presidentes todos con los mismos ideales liberales. Él promovió como 25 años de gobiernos liberales, incluyendo que él estuvo 12 años en el poder. Sí. Se casó con una niña de 16 años cuando él tenía 39. Wow. Esto es muy Curram y el Taj Mahal. Solo que aquí no hubo regalo. Aquí más bien votaron. Ajá. Él perdió 50,000 kilómetros de Guatemala, que son Chiapas y el Soconusco. Y todo esto se queda pequeño cuando comparamos lo que viene adelante. Imagínate si cometió todas estas cagadas y lo que viene es peor. Una de las reformas que puso fue que antes de que el presidente o antes de los gobiernos liberales, el modelo económico de Guatemala era basado en la siembra y exportación de cochinilla y añil, que eran tintes para ropa. Eso era lo que dijo. Entonces ahora dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a cambiarlo por exportación y siembra de café. Ahora Guatemala era un país cafetalero. Gracias a este modelo económico, ahora son casi 150 años después, es que vemos que Guatemala es una finca en donde solo unas pocas personas se ven beneficiadas por esto, que obviamente son ladinas, mientras que el resto de los pobladores indígenas son pobres. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que las familias de dinero de Guatemala han llegado a tener tanto dinero? Pues la respuesta es fácil. Justo Rufino Barrios. O sea, no creas que la familia que tiene pisto porque le metió duro a la chamba y trabajó horas extras. Es esa romantización del trabajo de quedarme 3 horas después de las 8 horas laborales. El primero en llegar y el último. El pobre es pobre porque quiere. Así como todas esas frases de la chamba que me dan la camiseta. No, si dieran un premio por el mejor trabajador, no iría a recibirlo porque estaría chamba. Sí. Dios creó la tierra en 6 días, no sé qué, porque yo estaba descansando el séptimo. Dios hizo el mundo en 7 días, o sea, lo hizo en 7 días porque yo lo ayudé. Y el séptimo descansó porque yo seguí trabajando. 6 días era que estuve esperando el material a que ya que con esta reforma que tenía se veían beneficiadas las familias que hoy actualmente, terceras o cuartas generaciones después, siguen siendo beneficiadas por estas leyes que se pusieron en esa época. Sí, claro. Por medio del decreto 170 que él mismo aprobó, se le quitaron tierras a algunos indígenas y personas que tenían tierras, así como municipalidades que tenían tierras que les habían dado la corona española, y las repartió dentro de sus amigos y compinches. Y también subastó otras tierras a precios realmente ridículos que le quitó a la Iglesia Católica, que habían acumulado en gobiernos conservacionistas anteriores, como el gobierno de Estrada Cabrera. Entonces, sí quitó tierras, pero no se las dio a cualquiera. Ajá. Se los dio a sus cuates. Sí, pues. Y él se quedó con el otro pijo de tierras, porque él se quedó con un montón de tierras. Él tenía tantas tierras que el tren llegaba hasta su finca para poder sacar el café de ahí y llevarlo hacia los puertos. Ok. Así directo al frente. No, el man era otro rollo. Pero ok. El nuevo modelo económico era, ahora vamos a sembrar café y a exportar café. ¿Cómo sembramos café? Con tierras. Ya resolví el problema porque ahora ya tengo las tierras. Esto resolvía uno de los problemas para poder iniciar con el cambio económico, que era siembra de café, ya que para sembrar café y venderlo se necesitaban 2 cosas. Una era tierras para sembrar y la otra era gente que pudiera trabajar. Y para solucionar la segunda, revivió algo que nosotros conocíamos como los señores feudales, que había sido abolido en 1694. En los años 1600. Así cabal. En este caso también la llamada encomienda eran personas que se les eran asignadas a un grupo o a una persona español que trabajara para él, obviamente. O sea, alguien venía de España y se le daba una encomienda. Sí, al comendador. Que era un pedazo de tierra
y a la gente que vivía ahí. Pues, Ahora les llaman líneas de producción. Ahora les llaman ingenieros industriales. ahora los llaman tu pizza de casa. Ahora la llaman ¿qué? Menú agrandado. Va a querer agrandado su menú. Vamos a pedir helado. Ok, Barrios decretó la ley de jornaleros. Esta era una ley que ponía a disposición de los nuevos cafetaleros cómo usar a estas personas. Esta ley otorgaba hasta 200 personas indígenas. Y estas personas indígenas debían ser puestas por las comunidades a disposición de los cafetaleros para que pudieran utilizarlos como ellos consideraran prudentes, para que pudieran sembrar y hacer otras actividades. Y la ley decía explícitamente que se tenía que vigilar porque ninguna de las personas podía huir. Y si huían, tenía que ser castigados severamente en la plaza de la municipalidad donde él era. Qué loco, mano. O sea, solo porque vivís aquí, ahora sos mío. Y si te quieres ir, te cae más. Te regresamos y aquí, ¿qué la plaza mayor aquí? Pues, pero hasta 200 personas, entonces un montón de las resorteras estaría re bien ahorita. Un montón de gente chambeando de a gratis. Okay. Ya ven el racismo, sin contar que él veía a los alemanes como una raza superior. Está loco. No, el cuate era loco. Él me hubiera conocido a mí, se hubiera pegado un tiro en ese ratito. ¿Cómo que sos alemán? No, alemán. Tiene papeles alemanes. Ya cállate, sigue trabajando en la tierra. Pero siga sembrando. Yo siempre he pensado que así con la barba como yo la uso, a veces siento como que me parezco un cacho. Pareces más turco que alemán. No, pero a la imagen de los billetes. Ah, de Justo Rufino. Si Justo Rufino estuviera ahorita, sí te parecerías, fíjate. Un Justo Rufino, varios hipster. Ajá, sí. Ajá. Y también sos liberal. Sí, también te gusta poner gente casi a las 200 empleados, ok. Pongámosle gorro a mira, sí. Tal vez. Ahí sí. está, mira, Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí. Vamos a poner una foto aquí y se pone tu cara de alguien, ¿quiero ver? Sí, ok. Vamos a poner una foto aquí. Ok. Pero esta ley no era mala. ¿no? Pero esta ley no era mala. Creo que nosotros somos los que estamos viendo mal, ya que esta ley fue puesta para que los indígenas no fueran ociosos y haraganes, ya que Justo Rufino Barrios creía que los indígenas eran una raza haragana y ociosa, y entonces dijo, bueno, pongamos esta ley para que no sean haraganes ni ociosos. No estamos ayudando. Mira cómo ayudamos nosotros. Él estaba ayudando a esta raza porque él creía que eran muy haraganes. Y bueno, esta ley vamos a componer el proceso de trabajadores y al mismo tiempo que sean 3 pájaros de un tiro. Con la ley 170 se fue toda la chingada. Trabajo, tierras y educación. Tráigame un palo porque ahorita necesito uno. Pero como era de esperarse, muchas comunidades indígenas estuvieron en contra de esto y empezaron a sublevarse con respecto al tiempo, haciendo que muchas comunidades se rebelaran en el noroccidente del país, como siempre. Pero esto hizo que Justo Rufino Barrios actuara como habían actuado algunos gobernantes anteriores, con fuerza y represión, haciendo que fusilaran a muchos de los líderes indígenas y alcaldes de municipios que se rebelaban para que el pueblo tuviera miedo y dejaran de rebelarse. Ese cuate fue, o sea, del lado de la historia, o sea, la mara que tiene pisto por él, le hacen estatuas, le hacen honores. Hace poco tenía en el sitio web del ejército una gran esquela y lo nombraban el gran ejército, el gran gobernante, no sé qué. Y en el cementerio general la tumba de él es gigantesca. Ah, madre. Es gigantesca. Yo me he tomado fotos en esa tumba, si las tengo todavía las voy a poner aquí. Guatemala para este momento ya era una dictadura que cualquier persona que hiciera o dijera o pensara cosas distintas a las que pensaba Justo Rufino Barrios le iba a ir como en feria. Que fue lo que le pasó al cura de San Pedro Jocopilas en Quiché, quien promovía supuestamente lo contrario a Justo Rufino Barrios. Decía, en este momento, Justo Rufino Barrios, de lo que Justo Rufino Barrios decía, en este momento el cura no adoptó una posición que el presidente le gustó. Entonces el presidente fue hasta este lugar, a San Pedro Jocopilas, encaró al sacerdote, al cura, y el cura le dijo, ¿sabes qué? Vos sos un asesino, sos un ladrón. Y entonces el man se volvió loco, Justo Rufino, se tiró encima del cura y lo empezó a agarrar a latigazos y a manotazos.
lo destruyó. Y como el cura seguía gritando cosas, la guardia presidencial salió a machetazos, lo dejaron medio muerto al cura. Y entonces vino justo Rufino Barrios y encima del semi... Florino. Casi se puso a bailar encima del padre, del sacerdote. En los años. Pero yo lo que me pregunto de toda esta historia es ¿por qué llevaba un látigo? Yo creo que en esa época venía de la finca. Mi látigo del Estado. Mi látigo del Estado, ¿lo trajiste? Ese no, el negro. El que trae la empuñadura con el texal. de 12 milímetros. El que trae la chupa. El que trae mi nombre así en el mango. Dice Guatemala por siempre. Okay. Pero ahora ya teníamos la ecuación de tierras para sembrar y las personas sumisas para trabajar gratis, por lo cual nacieron muchas de las personas que ahora tienen dinero y que se benefician del café y el azúcar. Todas estas riquezas basadas en tradiciones oscuras y en la esclavización del pueblo indígena. Azúcar, caña. Vamos a decirlo con nombre y apellido, la familia Herrera. Digo, la verdad, que es una de las familias más millonarias de Guatemala, que actualmente es una de las dueñas de uno de los consorcios más grandes de Guatemala de azúcar, y con muchos negocios más, como centros comerciales que muchos de nosotros hemos visitado. Eso sí no lo voy a decir porque sí merecen respeto. El patriarca de esta familia, Manuel María Herrera, ya estaba metido en el rollo del azúcar cuando fue nombrado ministro de Fomento de, ¿adivinen quién? Justo Rufino Barrios. Gracias a esto, la familia Herrera incrementó grandemente sus tierras en 1877, adquiriendo 90 caballerías en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Y junto con ello, todas las personas que ahí vivían como jornaleros temporales o permanentes. Ahí está, por eso tienen tantas bares. No, mano de obra gratis y tierras. Re bien. El propio Justo Rufino Barrios tenía 153 caballerías en su finca en el occidente del país, y que casualmente el ferrocarril llegaba hasta ahí. ¿Se recuerdan que les dije que Barrios sentía admiración? Y ustedes alegando porque asfalté una mi no, ahorita vas a ver. ¿Se recuerdan que les dije que Barrios sentía admiración por los alemanes? Pues él decía que cada alemán valía por 200 indígenas. Y esto fomentó y promovió la llegada de los alemanes a Guatemala. Spaples valía como dos. Yo ni siquiera estaba en la ecuación, nada. Esto fomentó que esto promovió y fomentó la llegada de alemanes a Guatemala, ofreciéndoles tierras sumamente baratas en el departamento de Cobán, lo cual llegó a convertirlos a ellos en dueños de 2 de las terceras partes del departamento. Era una loquera, mano. Y a los indígenas solamente por ley se les podía tener 5 cuerdas. O sea, un indígena por ley solo podía tener como tierra 5 cuerdas, pero un alemán o un ladino podía tener hasta 258 caballerías. Era una loquera, man. Y por eso tiene mucho sentido el café cobanero con dice nombre. Yo no iba a decir el nombre. Pero sí, dice quemando comunidades. O sea, con nombre alemán de Cobán, no sé, no me da sentido. Ajá. Pero ahora tiene todo el sentido. Sí, es por eso es que decimos que mucha gente en Cobán es canchita y así, porque pues ellos también no solo los utilizaban como jornaleros, sino también como esposas y concubinas. Ok. Todo esto anteriormente dicho incrementó las ganancias del país por medio de las exportaciones de café, que eran sumamente grandes, y entonces el presidente empezó a modernizar el país construyendo líneas férreas, carreteras que obviamente beneficiaban a los cafetaleros y azucareros de ese momento. Justo Rufino Barrios construyó el tramo sur del ferrocarril, lo cual beneficiaba a él y buscaba que otros productores llegaran a los puertos, pero no logró, ya que le faltó el tramo norte, que lo siguió José María Reina Barrios. José María Reina Barrios hizo el tren desde Puerto Barrios, que Puerto Barrios es en honor a Justo Rufino Barrios, pero lo llegó creo que hasta el rancho. Le faltó como el centro. Y luego, años después, Manuel Estrada Cabrera le dio la concesión de este tramo ferroviario a una empresa que se llama la UFCO.
Ahora ya todo tiene sentido. Ya ahora todo tiene sentido. Ya después la chiquita y el presidente Arbenz y todo este rollo se va al carajo por toda esta línea férrea. Como les dije anteriormente, Justo Rufino es que todos los terrenos y propiedades que era de la Iglesia Católica por medio de los jesuitas, por lo cual quitó varias propiedades que ahora son parte del Estado. Por ejemplo, quitó el convento Belén. Ahora es el colegio, pues el Instituto Belén. También quitó el convento que estaba a la par de la iglesia de San Francisco, que ahora es el Ministerio de Gobernación. Y quitó otro que también era, que es una cárcel para mujeres, para señoritas, que cuando fuimos a hacer un show, ¿no te recordás? Ese es Golondrinas. Golondrinas, de Santa Teresa, perdón. Ya. Santa Teresa, y eso también era un convento para no sé qué monjas, y él lo quitó y ahora es eso. En 24 horas expulsó a todos los jesuitas que eran los encargados de tener la educación de Guatemala. Algo más que podría considerarse positivo, entre comillas, es la educación libre y gratuita, que es representada de una forma muy romántica en el billete de 5 quetzales. Y que paradójicamente no todas las personas pueden tener educación gratuita, y menos los indígenas, ¿verdad? Como él, como no era un gobernante de escritorio, era un gobernante de acción, empezó a verlo en la unificación centroamericana. Gobernante de acción. Así se va a llamar el episodio. Así se va a llamar el Gobernante de acción. La justiseñal. Una barba. Pone una silueta de Darwin. una resolución. Ok, como gobernante de acción, empezó a ver. Sácalo, huevón, a latigazo. Dios mío, por por tu bien que te pego. No te pego por aragancia, por indígena. Porque te quiero, porque yo te quiero ver trabajar. Empezó a ver la unificación centroamericana por medio de papeles, por medio de negociaciones, y como no lo logró, se fue a la guerra contra El Salvador para unificar a El Salvador en 1885, que fue donde murió en la guerra de Chalchuapa. Qué bueno que murió bravo. Ahí murió bravo. Ahora viene la pregunta. Hay personas que dicen que no debería de ser tan exaltada la persona de Justo Rufino Barrios, y obviamente hay quienes dicen que sí. Pero la pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Apúntenlo ahí en los comentarios. ¿Justo Rufino Barrios debería ser así o más exaltado, o no debería tener nada de exaltación? Eso lo deciden ustedes. Ahora cuéntenos qué les pareció el episodio. Me gustó. Está interesante, me gustó. Está súper interesante. Me reí mucho y creo que era, y pobrecita toda esa gente de hace 200 años. Quiero que sepan que no nos estamos burlando de los indígenas, nos estamos burlando de Justo Rufino Barrios y de sus leyes absurdas. Del pensamiento, de lo que él creía que era bueno para los indígenas, o sea. Era bueno para él, ajá. Y realmente creo que tiene tantas estatuas y tantos monumentos y etcétera porque ayudó a la gente de dinero, y al final la gente de dinero es la que tiene el dinero para hacer eso, para pues. Poder o sea, hacer la historia, claramente. Es lo que, ajá. Me parece no sé cómo decirlo, pero me parece interesante todo ese concepto o esa onda de decir cómo alguien que es el presidente, la máxima autoridad, no puede aguantar que alguien le diga, sos un ladrón. Sí. Sos un ladrón, y vas diciendo, mano, o sea, que te debería pelar. Pues, debería, pero como él tenía todo el poder y en ese momento pues no era... Imagínate. Tuviera redes sociales. En los años de los bracitos de ahí y las piernas del pobrecito sacerdote. Sí, no, es una... que habrá bailado. En los años. No, el son. Ok. Pues justamente que habrá bailado. O sea. ¿Cómo va a haber música, Andar con una marimbona. Tráigame la música. Una marimbona allá atrás. Saquen la espada de marimba. El ferrocarril. Me voy a ayudar a conseguir esa babosada. Esa babosada mía. Bueno, entonces denos ahí su opinión en Podcast Story. Ya sabes, síganos en Podcast Story, en Instagram, Facebook, TikTok, en todas las plataformas.